cortito.
De norte a sur, en Chile se habla mucho de tubos de chimenea, turbinas de agua, molinos de viento y hasta del sol, como formas de generar energía. Sin embargo, nunca se habla de rebajar las boletas que mes a mes pagamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Irónicamente, nuestro país cuenta con una capacidad para producir el doble de energía de lo que consume. Mientras el consumo total en un día de alta demanda no alcanza los 10.500 megawatts, existe una capacidad instalada de más de 23.000. ¿Por qué? Porque todo el sistema eléctrico fue entregado por el Estado chileno a las manos del sector privado. Solo 3 empresas, Enel, AES Gener y Colbún, producen más de la mitad de la energía del sistema interconectado nacional y para maximizar ganancias, sobreproducen energía que debemos pagar todos nosotros y nosotras. Además, utilizan las fuentes de menor costo, que como es de suponer se traduce en un mayor impacto social y ambiental. La principal es la termoelectricidad, que supone más de la mitad de la energía del país. Esta energía es producida a partir de la combustión de hidrocarburos, carbón, petcock, petróleo y gas. Las centrales termoeléctricas emanan tal cantidad de vapores cargados de químicos tóxicos que la rehabilitación de los suelos en los territorios donde se concentran se vuelve casi imposible. Por eso se les llama zonas de sacrificio, y quienes allí viven son tratados como si fuesen ciudadanos de segunda, sosteniendo sobre sí la distribución inequitativa de las cargas y beneficios respecto del resto de la sociedad. Los habitantes de la bahía de Puchuncaví Quintero conviven con múltiples industrias y 4 usinas que producen el 22% de la combinación de gases tóxicos, agregando que esta comuna presenta los índices de pobreza más altos de la región. El otro problema es que la mayor parte de los hidrocarburos debe importarse, lo que nos convierte en un país dependiente energéticamente. La segunda gran fuente de energía es la hidroelectricidad, ya sean mini hidros, centrales de pasada o grandes centrales. El agua de los ríos es embalsada a partir de la pendiente que genera la cuenca y la corriente mueve una serie de turbinas que producen electricidad. A diferencia de las termoeléctricas, estas se promueven como una energía limpia. Sin embargo, la construcción de grandes represas en la cabecera de las cuencas también trae graves consecuencias. Recordemos el proyecto Ralco, una mega hidroeléctrica de propiedad de Enel, que produce alrededor de 640 megawatts. Ubicada en las nacientes del río Biobío, su instalación contempló la inundación de 1.895 hectáreas de bosque nativo, además de la intervención y devastación del territorio de las comunidades pehuenche de la zona, incluido el cementerio pehuenche Quepuca. Estos proyectos son posibles gracias al Código de Aguas firmado durante la dictadura en el año 1981, que permitió que prácticamente la totalidad de las aguas fueran entregadas al mercado y acaparadas por grandes grupos económicos de manera gratuita y a perpetuidad. No obstante, ante cada nuevo proyecto que se instala o se planea, hay personas y organizaciones que se levantan en defensa del territorio, al punto que la mayoría de los conflictos socioambientales en Chile están vinculados a proyectos de energía. ¿Y cómo se distribuye esa electricidad? De manera arbitraria e inequitativa. En primer lugar, el consumo residencial, es decir, lo que usamos diariamente en casa, ocupa poco más de un 16% del total de la energía. Pese a que la gran mayoría de las viviendas cuentan con acceso a la electricidad y otros tipos de energía, el consumo varía según los diferentes niveles socioeconómicos. Existen diferencias importantes de consumo entre una comuna y otra, incluso entre un barrio y otro. Mientras tanto, el sector comercial ocupa un porcentaje prácticamente equivalente al residencial, 13%, que se concentra principalmente en los centros comerciales. Por otro lado, casi un tercio es utilizada por el sector industrial, que incluye tanto a pequeñas como grandes industrias, siendo la minería la actividad que más energía devora. En el año 2017, solo la empresa minera Los Pelambres, del grupo Luxic, consumió alrededor de 3.000 megawatts, lo que equivale a un 213% del total de la energía usada por toda la región de Coquimbo. A pesar del discurso oficial de desarrollo, esta actividad extractiva genera pocas fuentes de empleo y altamente precarizadas. Por si esto fuera poco, lo único que deja en el territorio son hondas perforaciones y miles de toneladas de residuo químico mineral. Constituye la consecuencia más visible de un modelo económico basado en la extracción intensiva y la exportación de altos volúmenes de recursos naturales, minerales, forestales y agroindustriales. En definitiva,
Chile sostiene hoy un modelo de producción y consumo energético que reproduce las desigualdades propias del actual sistema económico. Aun cuando hablamos de energías renovables no convencionales, cada nuevo proyecto que se presenta e instala es funcional a este diseño extractivista. Por eso se hace necesario democratizar el sistema energético y no dejar que quede solo en manos del sector privado. Esto significa dejar de pensar la energía como mercancía y apostar a un modelo que abra nuevas alternativas y promueva mayor autonomía, acorde a las necesidades territoriales. Un modelo que priorice el cuidado de las personas y de la naturaleza. Una energía verdaderamente para todas y todos. Hola y buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos, bienvenidas a este foro, a este conversatorio. Es una actividad organizada por la Red de Energía y Poder Popular de América Latina, en conjunto con el OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Este foro que hemos denominado Soberanía Energética en el Debate Constituyente, energía a favor o en contra de los pueblos, está en el marco de esta iniciativa que se viene articulando hace ya algunos años, que en primera instancia correspondía a una articulación de organizaciones del Cono Sur, pero que este año, en un proceso de ampliación, ha incluido también a organizaciones de prácticamente toda Latinoamérica. Y sobre todo porque, las cuestiones relativas a la energía y la transición en vistas de la crisis climática que estamos viviendo, pero las realidades también de cada uno de nuestros países, ha hecho necesario generar estos espacios de intercambio, de articulación, de formulación de propuestas. Así es que este foro está en el marco de ese proceso, ¿no?, que estamos llevando adelante ya hace algunos años, y que particularmente para la situación de Chile tiene una motivación adicional, ¿no?, que es el momento histórico que estamos viviendo en relación a la construcción de una nueva constitución y cómo se insertan estas temáticas que son estratégicas, que son muy importantes para la construcción de este nuevo marco regulatorio constitucional de nuestro país, que sin duda va a determinar los pilares, las características más importantes de la construcción de Chile y de todos sus pueblos en el próximo tiempo. Entonces, nos parece muy importante profundizar la discusión sobre estas temáticas y también abrir espacio para los intercambios y las experiencias y los debates que se vienen haciendo ya hace algún tiempo en el mundo y también en Latinoamérica. Particularmente para la realidad de Chile, nosotros dábamos cuenta de alguna manera que, a pesar de lo relevante que es la cuestión energética en nuestro país, desde distintas aproximaciones, ¿no?, mirándolo, por ejemplo, desde la situación de conflictividad en los territorios, es uno de los sectores que mayor conflictividad socioambiental, conflictividad territorial tiene en los distintos catastros que hoy día existen sobre conflictos en los territorios. Sin duda, eso en sí mismo ha sido un componente muy importante en la crisis política y en la movilización social que se ha dado en el último tiempo, en un contexto de un modelo energético 100% privatizado, en un modelo energético muy ligado a la expansión extractivista,
en función de la actividad extractivista, un modelo donde predomina el uso de los combustibles fósiles, un modelo donde altamente sobredimensionado para las necesidades que nuestro país tiene, ¿no? Entonces, a pesar de toda esa relevancia, nosotros visualizamos que hay poco debate en el proceso constituyente sobre esta temática. Y nos parece muy importante desde el mundo social, de los movimientos sociales, de los movimientos socioambientales, empujar este debate y poder caracterizar desde los movimientos, desde la sociedad civil, el tipo de transición que de alguna manera quede configurada en estos pilares que esperamos instalar en la nueva Constitución. Sin duda ya han habido algunos avances, ¿no? Quería contarles, por ejemplo, que en el proceso constituyente, lo que lleva el proceso de la convención, en estos días se está cerrando la discusión sobre la reglamentación. Ya se cerró el principal reglamento en el día de ayer de lo que va a ser el proceso de debate constituyente más concreto, más directo en las próximas semanas. Y allí, en ese cuerpo normativo que va a regular este proceso, ya ha quedado instalado, ¿no? Primero, se establecieron 7 comisiones permanentes que van a discutir todo el proceso constituyente. Y luego, de esas 7 comisiones se caracterizaron específicamente los ámbitos que van a abordar. Y en este caso, para este tema, en el artículo 65 de lo que se denomina la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, en uno de los puntos que caracterizan los temas de esta comisión quedó establecido que se debe discutir allí el Estatuto Constitucional de la Energía. Esto para nosotros ya de alguna manera es un logro de nuestros compañeros y compañeras que están en la convención, colocando, de alguna manera adelantando, si bien esto no necesariamente y de manera automática va a quedar establecido en la nueva Constitución, pero sí obliga a que estos temas tengan que ser abordados. Y para nosotros eso ya es un elemento muy importante. Así que, bueno, esas son nuestras motivaciones, queremos aportar, nos sentimos actores, sentimos que tenemos un rol en este proceso y para eso, bueno, convocamos a este foro y seguiremos en otros procesos generando también las discusiones para alimentar las propuestas que vayan a la convención específicamente, pero también a alimentar los debates en los territorios que están en estos procesos enfrentando las nuevas facetas que está teniendo la expansión del modelo energético actual en nuestro país. En ese sentido, quiero contarles que vamos a este conversatorio, foro, vamos a tener primero 3 presentaciones, ¿no? Con 3 personas muy importantes para nosotros que hemos invitado especialmente. Cada uno de ellos tendrá entre 15 y 20 minutos para su presentación y luego abriremos una ronda de consultas, de aportes, preguntas y poder generar el intercambio entre los asistentes y las expositoras, ¿no? Bueno, antes de pasar a la presentación de nuestras expositoras y expositor, tengo que dar las excusas por la ausencia de Elisa Justinianovich, convencional del distrito 28 de la zona de Magallanes.
la zona más austral de nuestro país. Ella, por razones de funcionamiento de la convención, hoy día determinaron que la convención va a sesionar hasta terminar la votación de las indicaciones de los reglamentos que faltan, ¿no? Hay un reglamento de ética, un reglamento de participación popular, que son instrumentos adicionales al reglamento principal que se terminó de votar ayer. Entonces eso hacía que ella no pudiera estar participando de toda esta sesión, si bien ahora en la tarde nos dijeron que a lo mejor en algún momento podría venir a visitarnos un rato, porque ella tiene mucho interés particularmente en esta temática, ¿no? Y por eso, queremos agradecer profundamente por lo corto del tiempo la participación de María Luisa Ojeda, que está acá presente, que va a ocupar el espacio y por recomendación de la misma Elisa, ¿no? Para que nos presente, digamos, esta visión desde la región de Magallanes ante este debate. También nos acompaña en esta mesa Jimena Cuadra, de la región de la Araucanía. Luego, antes de que cada uno de ellos o ellas vayan a presentar, les voy a contar un poquito más de sus trayectorias, para que puedan tener un mayor acercamiento a nuestras expositoras y expositores. Jimena Cuadra, de la región de la Araucanía, del sur de Chile, y Pablo Bertinat, de Rosario, Argentina, compañero también con quien hemos compartido estos debates, estos procesos ya desde hace algunos años en Latinoamérica y particularmente entre Chile y Argentina. Así que quiero darles las gracias por haber accedido a este espacio y que sea lo más fluido que le podamos dar a la dinámica, ¿no? Quería inicialmente partir con la presentación de María Luisa Ojeda. Ella es ingeniera civil químico de la Universidad de Magallanes. Por lo que yo he visto, es una magallánica de esencia, digamos, ¿no? Es magíster en gestión y tecnología medioambiental de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, ingeniera de proyectos e investigadora del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, donde también es colega de Elisa Justinianovich, así que se conocen muy de cerca y seguramente han compartido estos debates en otras oportunidades. Así que quiero dejarlas con María Luisa Ojeda. Muchas gracias, María Luisa, y bienvenida a este foro. Gracias, Lucio. Bueno, muy buenas tardes a todos y todos. En realidad, espero ser una digna representante de esta comisión a la cual me han invitado. Y bueno, en realidad el tema que hoy día nos convoca en realidad es muy amplio, tiene muchas aristas y yo quisiera poder aportar con una visión desde lo que son las zonas extremas, las regiones aisladas, y que también presentan ciertas características que de repente no se toman en cuenta en las decisiones bastante centralizadas en cuanto al tema de la energía. Creo que hay muchos puntos que todavía son necesarios de considerar en todo lo que es la política pública energética en este ámbito, ¿ya? En primer lugar, y yo creo que hay un fuerte ligamento, digamos, y lo vemos. Yo he tenido que hacer clases durante muchos años de evaluación de impacto ambiental y hay una simbiosis entre energía y medio ambiente. Y en ese sentido, el tema territorial, el tema de
dónde se desarrollan los proyectos energéticos y por otro lado, qué recursos se utilizan para el desarrollo de los proyectos energéticos, cobra relevancia en todas las regiones de Chile, ¿ya? Del punto de vista del territorio, no solamente a quién le pertenece el territorio, eso es muy variado, pueden ser en proyectos en terrenos fiscales, pueden ser privados, pero también tenemos que ver el entorno y las comunidades que están insertas en esos territorios y cómo se podrían ver afectados con los proyectos. Nosotros sabemos que si bien se han hecho algunas iniciativas en cuanto a las consideraciones de los aspectos sociales en las evaluaciones ambientales de los proyectos energéticos, siempre vemos que es el pariente pobre dentro de las evaluaciones ambientales, ¿ya? Y por lo tanto siempre está como en debe, y en la medida de que se hacen las participaciones ciudadanas y posteriormente los seguimientos de los proyectos, empiezan a surgir una serie de temas que obviamente son los que dicen los impactos no considerados inicialmente. Eso en función del lugar, ubicación en donde se pueden desarrollar los proyectos, que no siempre coincide con los intereses de todos, ¿no? Normalmente son simplemente los intereses de la empresa que quiere desarrollar el proyecto, va a buscar obviamente el lugar que le sea mucho más factible para desarrollar esa iniciativa, pero no siempre están de la mano con las localidades que están insertas en ese lugar. El segundo punto relevante que también es los recursos que se van a usar. Yo siempre digo y le digo a mis alumnos, a quienes le hago clases de evaluación, de que incluso las energías renovables, si bien son energías más limpias, más eficientes, nos alcanza, digamos, a metas mucho más directas con respecto a la carbono neutralidad, etcétera, etcétera, pero al igual causan impactos al territorio. Igual demandan el uso de recursos, ¿ya? En el video se veía el tema del recurso hídrico, que hoy día es un recurso crítico en nuestro país. Estamos sufriendo, somos un país vulnerable desde el punto de vista de los efectos del cambio climático y estamos sufriendo los efectos de la sequía en muchas zonas del país. Pero también el tema de los derechos de agua, que yo creo que es fundamental que se revisen desde el punto de vista energético, porque por lo menos en nuestra región hay algunos ríos que de repente no son los principales, pero sí están ya concesionados hace años por empresas de carácter de energía, sin que estos se usen, digamos, ¿ya? O sea, simplemente ustedes saben que los derechos de agua uno los va pagando año a año como un arriendo, digamos, ¿ya? Y mantienes esos derechos, y hay otros que no los pueden usar porque tú estás pagando por esos derechos de agua, ¿ya? Y así se especula mucho porque en realidad pueden pasar años en que alguien tenga esos derechos y no haga uso de esos recursos, ¿ya? Entonces eso limita lo que se puede hacer en torno al tema hídrico, limita a todo el entorno local que quiera hacer algún tipo de aprovechamiento que es muchas veces mucho menor al de un proyecto energético, ¿ya? Eso debiera revisarse, ¿no? Para mí es un tema fundamental en cuanto a los temas hídricos y energía. Hace un par de años a la Universidad de Magallanes se le encomendó hacer un estudio de la posible matriz energética si nos quedamos sin el gas natural. Y en ese ámbito nosotros tuvimos varias reuniones también con las comunidades de los pueblos originarios. Nosotros tenemos los pueblos Cahuáscar, el pueblo Yagán, y ellos lo primero que nos hicieron, por favor, tengan en consideración el tema hídrico, ¿ya? Nosotros no podemos hacer uso de algunos recursos hídricos porque esas concesiones ya están y nos dicen que están con toda su totalidad, por lo tanto ni siquiera un pozo de agua podemos tener. Y eso, independiente de que hoy día haya proyectos menos invasivos como son las mini centrales, etcétera, de todas maneras también debieran revisarse, ¿ya? Y tener en consideración, sobre todo porque también encontramos que hay recursos hídricos que están dentro de zonas de desarrollo indígena, ¿ya? Entonces el tema territorial
y el tema de los derechos de agua son temas fundamentales a considerar del momento en que se dé la discusión del tema de energía en la Convención Constituyente. En segundo lugar, y no menos importante, es el tema del desarrollo local. ¿Ya? Otra cosa que vemos muy a menudo es que las empresas se instalan con muchos bombos y platillos, digamos, de que van a contribuir al desarrollo local, y sin embargo lo vemos en la etapa de construcción, por ejemplo, que traen sus propias empresas, que muchas veces son las que instalan la tecnología, y se da muy poca cabida al trabajo local, ya en la etapa de construcción. Después, en la etapa de desarrollo es mucho menor, porque incluso el recurso humano es menor según las características. Las tecnologías hoy día son totalmente automatizadas. Hoy día nosotros tenemos acá 2 parques eólicos muy pequeñitos, que uno de ellos funciona en forma remota. La empresa tiene una oficina regional con 2 personas, pero incluso pueden operarla desde otra región, porque no necesitan una gran cantidad de recursos humanos, ¿ya? Entonces, eso es importante de considerar. ¿Cómo involucramos a la comunidad en que también sean parte de estos proyectos? Ya sea a través de la mano de obra en las diferentes etapas del proyecto, o a través de servicios o entrega de algunos recursos, o el mantenimiento, digamos, de las diferentes tecnologías que se puedan aplicar. Entonces, también hay un tema de cómo vinculamos el desarrollo local, ¿ya? De manera que sea un win-win, que ganen todos, ¿ya? Que no es lo que particularmente se da en ningún proyecto de desarrollo energético, normalmente. Tercero, y bueno, yo lo digo ahí con mucha conocimiento de causa, yo soy parte también del Consejo de la Sociedad Civil del tema de energía acá en la región, en representación del sector académico, y creo que si bien se han hecho esfuerzos en las políticas públicas por ir haciendo un poco más participativos los procesos, hoy día casi todos los políticas, reglamentos, incluso algunas normas, se les hace un proceso de participación ciudadana, pero estos procesos todavía son muy técnicos, ¿ya? Entonces, no se acercan a la comunidad, a la sociedad civil, que uno dice normal, digamos, que no está continuamente en conocimiento de los temas tecnológicos. Entonces, todavía siguen siendo procesos muy técnicos. Y bueno, el tema de los consejos de la sociedad civil, que si bien están normados por una ley, hoy día son muy pobres en su desarrollo. O sea, no hay un reglamento que explique que sean periódicas las reuniones. Normalmente los temas los pone el Ministerio de Energía, a pesar de que se elige una directiva dentro de estos consejos de la sociedad civil. Si el ministerio no da la pauta, no se realizan reuniones solamente, normalmente los temas lo pone el ministerio, y la participación, si bien se ha pedido, por lo menos en la que yo estoy en la región, capacitaciones, estas han sido relativamente esporádicas, ¿ya? Porque debemos entender que hay organizaciones de todo tipo, ¿ya? Que no necesariamente conocen incluso la semántica que se utiliza en la jerga de energía, y por lo tanto yo creo que ahí hay una oportunidad de fortalecer esos consejos de la sociedad civil con una estructura, o sea, bien como se eligen a las personas, porque hay una gran representatividad, pero no en su funcionamiento. Yo creo que ahí hay una oportunidad de mejora en cómo podrían funcionar y ser realmente consejos de la sociedad civil en este tema de la energía. Las otras instancias participativas debieran tener un proceso explicativo a diferentes niveles, ¿ya? No saco nada que me digan está el reglamento para la calificación energética de las viviendas y yo no sé nada de la calificación energética de las viviendas. Entonces también esta ley que promueve, ¿no es cierto?, que las políticas públicas sean participativas y que haya un proceso con un inicio y un final en el cual uno puede emitir observaciones en los distintos documentos que se elaboren, debiera tener una
un carácter, no sé, por etapas, digamos, en la cual todo el mundo pudiera acceder bien a una información que llegue a todo el mundo, ¿ya? En un lenguaje que llegue a todo el mundo, ¿ya? Y el otro punto que no quisiera dejar de lado, que también yo encuentro que han sido una oportunidad, son las estrategias energéticas locales. Creo que estos programas de comunas energéticas han sido bastante buenos. Yo creo que hay un vínculo entre los gobiernos regionales, los municipios, pero también debieron tener un mayor empoderamiento de la ciudadanía, ¿ya? Creo que si bien son instancias muy interesantes de participación, donde se pueden seleccionar por cada comuna, puede definir qué son los proyectos que quieren hacer en energías renovables y en eficiencia energética. Sin embargo, siempre los procesos participativos son de baja concurrencia. Ya quizá debiera haber otro sistema de información, una mejor llegada, más temas radiales, no sé, pero ahí hay un tema también que tiene que ver con lo anterior, o sea, cómo las políticas públicas que necesitan tener participación sea realmente participativa, ya valga la redundancia. Ya es un tema que... Y bueno, y el último, que no es menor y el cual quisiera mencionar, es el tema de acceso y equidad a la energía. O sea, hoy día todavía tenemos zonas del territorio que no tienen 24/7 en energía. O sea, que funcionan con sistemas muy modestos de generadores eléctricos a diésel, más encima con combustibles fósiles, que han tenido, tenemos un caso muy, muy claro en el caso de Puerto Edén, ¿no es cierto?, que es una pequeña localidad que está inserta más encima en un parque nacional en nuestra región, donde no hay más de 100 habitantes, pero además está la comunidad. ¿Ya? Y resulta que ellos, bueno, hace mucho tiempo que tuvieron una mini central, falló, y de ahí siguen con generadores que no llegan por un par de horas nomás. Entonces, ahí necesitamos que las políticas públicas sean más agresivas desde el punto de vista de cómo llegamos a todos los territorios con energía. ¿Ya? Eso en muy resumidas cuentas. Bueno, y volviendo al tema del territorio, creo que los lugares como el nuestro, que tienen características de una alta importancia en la biodiversidad antártica, subantártica, es cómo hacemos que haya proyectos. No queremos parar el desarrollo, pero queremos que ese desarrollo sea sostenible, y por lo tanto estamos muy preocupados con toda la visión que se viene hoy día con el tema del hidrógeno verde, que puede ser una gran oportunidad de desarrollo para la región, pero por otro lado también tenemos que estar preparados para ver cómo protegemos nuestros recursos. ¿Ya? Hidrógeno verde requiere de una gran cantidad de energía eléctrica proporcionada por energía eólica. Eso significa que nuestro territorio se puede llenar de aerogeneradores, con todos los impactos que esto está ahí detrás. Entonces, tenemos que llegar a compatibilizar y prepararnos antes de que lleguen todos estos proyectos que en algún momento se están planteando para la región. Quedo atenta si se tienen consultas. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, tenemos una mirada acá, ¿no? Como dice María Luisa, desde una región extrema, con las posibilidades y los problemas, ¿no? de cómo se desarrollan las políticas públicas y cómo, bueno, finalmente siguen habiendo desigualdades en el acceso, a pesar de que las políticas de gobierno manifiestan de que hay una alta cobertura, ¿no? de acceso a los servicios básicos, pero también de estos contrastes, ¿no? De la energía renovable versus también los impactos que trae, y en una zona donde, claro, tiene potencialidades muy
importantes, pero también fragilidades, ¿no? Por su condición de zona austral extrema. Así que ahí iremos profundizando con los comentarios y las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Jimena Cuadra. Jimena es socióloga, está haciendo un doctorado en ciencia política en la Universidad de Quebec, en Montreal. Tiene una maestría en sociología en la Universidad de Barcelona, pero para los efectos, ella también es una compañera del movimiento socioambiental, es parte de la red de acción por los derechos ambientales de la Araucanía, de la región de la Araucanía, y que ha estado, bueno, estudiando, pero también involucrada en los procesos de expansión, sobre todo en el último tiempo, de la energía renovable, ¿no? que ha invadido algunas zonas de nuestro país como parte de las políticas del último tiempo en el modelo energético chileno. Así que bueno, bienvenida Jimena, muchas gracias por acompañarnos con tus conocimientos, tus reflexiones y tu experiencia en esta tarde. Muchas gracias, Lucio. Primero saludarles a ustedes como organizadores, también saludar a los amigos y amigas que están aquí presentes, Mari Compuche, Mari Compulamien. En efecto, les hablo desde la región de la Araucanía, Wallmapu, en Temuco en particular. Y como comentaba, yo me he dedicado varios años a la investigación, al trabajo y al acompañamiento de organizaciones, comunidades, territorios en asuntos energéticos o en conflictos frente a la expansión de proyectos energéticos en el territorio. Voy a compartir pantalla, tengo una breve presentación que mostrarles, que creo que se está viendo y avanza la lámina, ¿no es así? Si no avanza, me cuentan. Bueno, en esta reflexión, o en este momento, en el tiempo que tenemos, quiero hacer algunos enfoques sobre debates que yo creo que son necesarios para discutir sobre energía en el proceso constituyente. Bueno, hay tres grandes temas en los que me voy a dedicar a discutir. Uno es respecto al rol del Estado, el segundo respecto a las energías renovables no convencionales, que es una cuestión que en este territorio, en el centro sur del país, en territorio mapuche en particular, representa un boom y un crecimiento, digamos, y una amenaza actual vigente y que significa un giro, un cambio en términos de la relación con las políticas energéticas. Y en último lugar, algunas reflexiones sobre la importancia de la descentralización y el fortalecimiento comunitario del ciclo completo de la energía en los territorios. Bueno, respecto al rol del Estado y el modelo económico en las políticas energéticas, yo primero quiero referirme a una mirada más larga sobre el Estado, sobre la economía, para recordar que en Chile las primeras políticas energéticas surgieron con la Corfo en la década de los 30, principio de los 40, cuando surgieron las primeras empresas públicas en materia energética. Y en particular nos referimos con la Corfo y la primera política eléctrica que se creó también junto a la Corfo en el año 39. Posteriormente se crea Endesa como la primera empresa pública y con ello se concretiza un modelo de gestión y de promoción y construcción de centrales hidroeléctricas en el país, que fueron construidas hasta que Endesa se privatizó en los años 80. También se configura ENAP como empresa pública en el año 1950. Y esto lo traigo a colación justamente para dar cuenta que en el momento en que se consolida la energía en el país, que en un inicio comenzó como emprendimientos o iniciativas privadas muy pequeñas, y esto comenzó hacia fines del siglo
siglo XIX, con algunas empresas mineras en carbón en Lota, y después se generaron otras en el norte. Estas iniciativas privadas por sí solas no eran suficientes para el proyecto de consolidación, de industrialización del país, de los procesos económicos emergentes, las ciudades emergentes, recordando también que en el centro sur del país, hacia inicios del siglo XX, en el proceso de ocupación colonial del Estado sobre, en este caso, el territorio mapuche, se estaban recién construyendo un conjunto de ciudades, ¿no? Parte de todo ese boom de ocupación del Estado de los territorios es que surge, ¿no? La expansión hidroeléctrica hacia el sur de Chile, en particular en lo que entendemos el centro-sur. Y bueno, también recordar que en ese momento estas iniciativas, o la Corfo, impulsó un enfoque mixto de empresas, pero luego rápidamente esto se fortaleció a través de la empresa pública, constituyéndose finalmente un monopolio público del sector eléctrico hacia fines de los años 60, que luego se vio radicalmente transformado por la dictadura, los procesos de privatización y el surgimiento de una legislación donde se reforzó con la Ley General de Servicios Eléctricos, el Estado subsidiario en la energía, y con ello el modelo neoliberal sobre la energía. Importante también es decir que, por lo tanto, ¿no? Este modelo de sector completamente privado en el plano de la electricidad, hoy día queda ENAP como empresa pública, pero en el sector eléctrico está completamente privatizado. Y esto, por lo tanto, ha sido una decisión, una construcción en términos de los momentos políticos del país. Y esto yo lo traigo a colación ahora en este momento porque creo que es algo que tenemos que revisar, observar, cuestionar también, ¿no? Porque este modelo privatizador además fue extremadamente injusto, fue además intervenido a través de una serie de empresarios chilenos que son los que se quedaron con las empresas públicas y que luego durante los 90 las vendieron a las transnacionales europeas. En la etapa actual nos encontramos en una suerte de viraje de este modelo neoliberal que ha sido también llamado de hibridación neoliberal, porque en definitiva ha continuado las nuevas políticas eléctricas que se consolidan desde el primer gobierno de Bachelet, cuando Marcelo Tocman era ministro de Energía, pero que se consolidan con el ministro Máximo Pacheco del 2015, no han hecho otra cosa que no reforzar ciertos mecanismos que requieren los mercados eléctricos para fortalecer el sector, finalmente el libre mercado, con una presencia más fuerte del Estado que hace el rol de promotor y organizador del mercado, que antes estaba disponible para las grandes empresas eléctricas, que son las que han hegemonizado el mercado eléctrico. Lo que hace el Estado cuando renueva su rol es, en definitiva, promover otro tipo de actores para incentivar la competencia dentro del mercado eléctrico. Bueno, en esta imagen que ven en mi pantalla, que es un mapa que data de 1944 en torno a la central Pilmaiquén, es un acercamiento a lo que era el folleto de la central Pilmaiquén en el año 44. Yo quiero hacer ver, ¿no?, que la central Pilmaiquén, construida en el año 1946, que comenzó a construirse desde esos años, está entendiendo el territorio como un espacio principalmente económico. Se observan las ciudades, se observan las actividades económicas como la ganadería, la producción emergente de leche, las termas de Puyehue. Sin embargo, acá no vemos la empresa maderera, Sonasur, pero aquí no vemos las comunidades locales. Ese patrón, ¿no?, de entender el territorio solo en función de aquellos procesos económicos, sin entender quiénes son los que están habitando los territorios, yo creo que es una continuidad que forma parte de este imaginario que es el que instala la electricidad y la hidroelectricidad, en particular en la zona centro-sur,
hasta el día de hoy. Las comunidades siguen siendo invisibilizadas, no vistas o tardíamente encontradas, toda vez que hoy, a diferencia de lo que ha ido pasando décadas anteriores, los conflictos socioterritoriales por efectos de la expansión eléctrica son mucho mayores. Bueno, para hablar respecto de los impactos de las energías no renovables y por qué hablar de energías no renovables en el contexto constituyente actual, bueno, por supuesto que el debate de las energías renovables no convencionales ha significado una puesta en debate, ¿no?, del desarrollo sostenible de la energía, o entre comillas del desarrollo sostenible, y lo digo entre comillas porque justamente es lo que quiero cuestionar en esta presentación, porque se va dando cuenta, ¿no?, que con la modernización de este sector eléctrico aparecen requerimientos respecto a responder a los compromisos globales para la disminución de gases de efecto invernadero desde el protocolo de Kioto, cuando se transforma, digamos, o cuando se incorpora una nueva legislación en energías renovables no convencionales en el país. Pero además ha comenzado a ser parte de esta discusión respecto a los nuevos actores y las expectativas que esto podría presentar para efectos de los efectos sobre la equidad en la energía o la justicia en términos de la distribución del sector eléctrico. ¿Y cuál es la relación que aquí se hace? Lo que se plantea desde la reforma o la modernización del sector eléctrico reciente, que data desde las primeras normativas del 2004 que reforman el Código Eléctrico del 82, plantean que era necesario aumentar actores para efectos de aumentar la competitividad del sector eléctrico. Y estos actores, ¿quiénes fueron en la práctica? Las energías renovables no convencionales, que en definitiva le inyectaban a este modelo concentrado nuevos actores y nuevos tipos de proyectos, pero además nuevos territorios, que es lo que nos ha pasado a nosotros aquí en la región de la Araucanía, que era una región donde no existían centrales hidroeléctricas ni otros proyectos de generación, sino que hasta mediados de los años 90, o existían de manera muy particular, no como un modelo de expansión. Y bueno, lo que se plantea es que a más competencia, más bajos los precios de la energía. Sin embargo, esto es fuertemente cuestionado toda vez que el resultado de esta primera experiencia que data del segundo gobierno de Bachelet, finalmente lo que ha terminado pasando es que los precios de la energía bajaron para los clientes libres, es decir, los grandes clientes, pero los clientes regulados, que son todos nosotros en nuestros domicilios, hemos visto al contrario subir o estancarse, pero en ningún caso que este precio haya disminuido. Para dar cuenta de la expansión, solo les muestro a la derecha que entre la región del Biobío y los lagos, las pequeñas centrales hidroeléctricas crecieron entre el 2010 al 94 y se construyeron 64 centrales mini centrales, es decir, de menos de 20 megawatts. Sin embargo, se construyeron solo 4 centrales de pasada, lo que sí significa menor capacidad de generación, pero significa más proyectos. Más proyectos significa más territorio, significan impactos acumulados en el tiempo y también significa el involucramiento de más comunidades locales. Me salté una. Bueno, también para dar cuenta de esta característica de las energías renovables no convencionales, bueno, en el norte ha crecido fuertemente la energía solar y en el sur ha crecido fuertemente la energía eólica, que hoy representa en total uno de los sectores más importantes dentro de las energías renovables no convencionales y que dan cuenta de más de 2.400 megawatts como capacidad instalada, y que va a seguir creciendo porque hay muchos proyectos que han sido aprobados en el país y que se encuentran actualmente en evaluación. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este crecimiento? Bueno, aparte lo decía, aumentar la competitividad, pero también esta intención respecto a la oportunidad para avanzar en torno a la carbono neutralidad, pero también en definitiva, y ya lo mencionaba María Luisa, que es una discusión que se ha acentuado en los últimos años,
a abrir un nuevo nicho de mercado para los sectores productivos del país, es decir, para las empresas. En definitiva, se está observando que a través de la importancia global que está adoptando el hidrógeno verde como fuente energética, se podría impulsar una transformación productiva del país, es decir, focalizar los esfuerzos por un nuevo sector económico, ya que la demanda global aumentaría un 20% respecto del consumo de, de este tipo de energía. Y el país dispone de un fuerte potencial a través de los vientos, los mares y la capacidad hidroeléctrica. Pero lo que vemos en la práctica es que se acumulan conflictos en determinados territorios. Además, este escenario de la expansión del hidrógeno verde lo que nos plantea como futuro en términos de las políticas eléctricas en el país es que se estarían generando una suerte de polos de desarrollo y generación eléctrica y que ya recientemente fueron anunciados este mes pasado respecto a cuáles serían estos primeros polos de desarrollo eléctrico concentrados en Antofagasta y Tocopilla en primer lugar, y luego en el próximo periodo de planificación energética del 2025 en adelante se harían esfuerzos por definir otras provincias en las regiones del Biobío y los lagos. Pero ya sabemos que las energías renovables, como también lo mencionaba María Luisa, generan impactos y no se pueden entender como meras energías limpias. De una parte, la construcción de los proyectos genera emisiones de gases de efecto invernadero por sus materialidades y también porque implican la utilización de recursos minerales, pero también porque las construcciones y los funcionamientos generan otras formas de contaminación. También hay una serie de impactos sociales, como es que implican menores indicadores de participación y de consulta indígena. Este mito de que estas energías son menos dañinas o que generan menos impacto, tiene efectos sobre la normativa ambiental y hoy día están siendo los menos evaluados. Después voy a mostrarles específicamente lo que ocurre con la consulta indígena. También hay impactos sobre la salud y también hay una amenaza respecto al acaparamiento de las tierras agrícolas y las reivindicaciones que los pueblos originarios realizan sobre tierras y territorios que están siendo utilizadas por la expansión de este sector energético. También respecto a la consulta indígena, decir que esto hoy día se constituye en una especie de mito. A la fecha, desde que comenzó a reglamentarse la consulta indígena en el país en el año 2013 en adelante, se comenzaron a hacer consultas indígenas en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y solo 56 consultas indígenas han sido realizadas. Solo 56, solo en esta región, en la región de la Araucanía, en el sector hidroelectricidad, han existido más de 70 proyectos conocidos por el SEA, sea como a través de evaluación, sea declaración o estudio de impacto ambiental, pero también a través de las múltiples consultas de pertinencia. Solo 7 proyectos hidroeléctricos a la fecha en total en el país han sido consultados y todos están ubicados en territorio mapuche. ¿Cuál es el debate que yo opino que es necesario de acelerar? Primero, que la descarbonización requiere un ordenamiento territorial. Hablar de descarbonización no significa necesariamente y de manera automática plantearse la expansión de las energías renovables no convencionales, sino existe un pensar con los territorios cómo se va a ordenar y cómo se va a definir dónde se podría instalar ese futuro escenario de expansión o de aumento de la expansión de la energía renovable no convencional, lo que implica proceso de toma de decisiones que fortalecen la escala local y que por lo tanto se plantean el cómo esto se va a descentralizar. Hoy día, el caso El Rincón nos plantea que un proyecto que fue rechazado a escala local y regional, luego es aprobado a escala central a través del Comité de Ministros. Entonces, esos cuestionamientos en términos del modelo de toma de decisiones tiene que ser planteado en este escenario constituyente. Luego es necesario fortalecer las escalas locales de generación, transmisión, distribución, porque hoy día sigue estando centralizado a través del Sistema Eléctrico Nacional, en lo que significa el tramo más importante de sistemas eléctricos que existen en el país. Pero esto por sí mismo no soluciona el problema, porque es necesario entonces plantearse qué significa esta energía para estas localidades. Y finalmente, plantear el acceso seguro y equitativo a la energía, que hoy día también es un debate que inunda las discusiones legislativas y constitucionales a escala global, ¿no? Que entendemos como soberanía energética y derecho a la energía.
y considerando los indicadores de pobreza energética que existen en el país y también los problemas de acceso seguro y equitativo a la energía, es que esta no puede producirse en escenarios de injusticia ambiental. Y por lo tanto es necesario amarrar, por decirlo sencillamente, el que estas cuestiones van de la mano con la justicia ambiental. Bueno, finalmente, para cerrar, ¿no? Yo creo que es necesario repensar el rol del Estado en el sector energético, un Estado que una vez fue presente, que tuvo empresas eléctricas, que fue arrebatado por este proyecto dictatorial y neoliberal. Hoy día, ¿cómo nos lo pensamos? Yo creo que hoy día es necesario plantearse la participación no solo para efectos de la decisión de proyectos, sino que para efectos de repensar el modelo energético. También, por lo tanto, es necesario replantear cuál es el rol del mercado. El libre mercado no ha significado un impacto concreto en términos de la garantización del derecho a la energía en el país, de la equidad y de la justicia a esta escala. Y por lo tanto, esta premisa del libre mercado es una cuestión que yo creo que tenemos que poner en cuestión. Luego, la descentralización, como ya también lo planteaba, es una cuestión que va a cuestionar el modelo extractivista, porque porque a escala local, territorial, regional, estamos cuestionando qué significa el extractivismo para efectos de la justicia ambiental, la equidad socioterritorial y la manera en que se distribuyen los impactos de los proyectos de extracción de bienes naturales comunes. Y por lo tanto, y finalmente, el acceso y la equidad van de la mano con la justicia ambiental. Eso, muchas gracias y conversaremos posteriormente. Muchas gracias, Jimena Cuadra, de la región de la Araucanía. Bueno, nos traía también un poco la mirada histórica, ¿no? de los principales cambios que han ocurrido en el sector energético en nuestro país. Y bueno, también los desafíos en los que estamos hoy día inmersos, ¿no? Y que deja ahí puesto algunos conceptos que creo que son importantes de considerar para alimentar este debate en vistas del proceso constituyente. Sin duda, la experiencia nos va mostrando de que la energía renovable no es limpia por sí misma, sino que está delimitada también por otros factores, entre los que nos hacía este listado de desafíos, ¿no? Para colocar en el debate constituyente. Así que ahí esperamos motivar algunas reflexiones y preguntas, debate en la próxima rueda. Quiero dejarlos ahora con Pablo Bertinat. Pablo es ingeniero eléctrico, no sé cuál es el concepto, ahí nos aclarará Pablo, magíster en sistemas ambientales humanos del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Rosario, entiendo, ¿no? Director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, colaborador permanente en temas de energía y clima, de movimientos sociales, ambientales y también sindicales, y tiene también residencia en Talleres Ecologistas, que es una organización que lleva muchos años en las temáticas de luchas socioambientales y específicamente de estos temas de energía y clima. Así que los dejo con Pablo Bertinat. Encantado de tenerte por acá, Pablo, para recoger tu experiencia. Muchas gracias, Lucio. Un gran gusto compartir con María Luisa, con Ximena, con ustedes, con los compañeros, estos ratos de reflexión en este momento tan interesante, por lo menos nosotros estamos muy atentos de los debates que se están dando allí. Creo que es un momento muy, muy especial y bueno, nada, voy a tratar de plantear en todo caso, intento compartir pantalla mientras tanto, pero la idea era comentarles
brevemente algunas cuestiones, en todo caso agregar algunas cuestiones que tienen que ver con muchas de las que plantearon María Luisa y Ximena, y tal vez previo inclusive a las charlas que veníamos teniendo con Lucio era tratar de ubicar o de vincular cuál era qué relaciones podía haber o qué en definitiva, cómo empalmar, cómo acoplar las disputas que se están dando por la transición energética en el marco de la discusión constituyente, ¿no? O sea, de qué manera podía permear todos los debates que se estaban dando a nivel global y las disputas, en definitiva, de sentido detrás de la transición energética que nos permitieran de alguna manera plantear estos temas en el marco de la constituyente, asumiendo que no hay una mirada única de la transición energética, que hay tantas miradas como intereses, que hay miradas corporativas, que hay miradas intencionadas para intentar sostener un sistema energético que tiene una función de, en definitiva, dar respuesta al modo de reproducción social instalado por el sistema vigente, ¿no? Y en ese marco, ¿qué disputa podemos dar a través de la posibilidad de construir una transición energética popular y de qué manera esto puede estar incorporado en la matriz de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y en ese marco, por supuesto, recuperar qué es lo que queremos cambiar en el marco de la transición energética popular, que es en definitiva no estamos planteando, no estamos discutiendo un problema tecnológico, no estamos discutiendo un cambio de matriz energética, solamente en todo caso, ¿no? Sabemos que tenemos que dejar los fósiles, pero también sabemos que tenemos que reducir el tamaño o la cantidad de energía que utilizamos, sabemos que tenemos que superar la desigualdad, que tenemos que desconcentrar, descentralizar, como plantearon María Luisa y Ximena también ahí, sabemos y estuvo planteado particularmente, pero también en el de María Luisa y Ximena, la conflictividad inherente en el sistema energético y cómo superamos esta conflictividad inherente al sistema energético que va a continuar. La opacidad, creo que estuvo planteada también en la presentación de María Luisa, la opacidad, la dificultad de involucrar a la sociedad en la discusión energética, porque no está preparada para que lo discute la sociedad, la discusión energética. No es tan sencillo, si bien tenemos problemas de lenguaje, etcétera, pero claramente los procesos de toma de decisión y los procesos de debate no están dirigidos para que la comunidad o la sociedad civil entienda de esto, pueda entender, dar cuenta y pueda tener posibilidad de decisión respecto a estas cosas. Y que claramente cómo cambiar en todo caso la característica neoliberal del sistema energético en toda América Latina, tal vez iniciada por la experiencia chilena de los 80 y seguida por la mayoría de los países en los 90, con los procesos de privatización y cambio de normativa, regulación y legislación que instalaron un sistema fuertemente de mercado alrededor del sector energético, privatizando lo que había o intentando privatizar lo que había de público en esa experiencia. En ese marco, entonces, ¿por qué incorporar la perspectiva de la energía en el proceso constituyente? Posiblemente antes del por qué debiéramos pensar por qué o en qué contexto se da esta discusión constituyente, ¿no? Porque me parece que, asumiendo que las constituciones no son letra en piedra y que en definitiva deben tener una dinámica determinada que nos permitan en definitiva servir de marco para luego en marcos normativos, etcétera, dar cuenta en la vida cotidiana de lo que planteamos, claramente este proceso constitucional que están viviendo ustedes se da en un marco de crisis sistémica, de crisis multidimensionales a nivel global, de crisis climática, pero también de crisis de recursos, de crisis de desigualdades, etcétera. Con lo cual, yo creo que este momento de crisis sistémica debe estar incorporado en definitiva, o de este espíritu de crisis sistémica que estamos viendo debe estar incorporado en el proceso constituyente. Probablemente sea una constitución que dure algunas décadas, que será modificada nuevamente en algunas décadas, posiblemente, pero que debe dar cuenta de este momento de disputa global, de recursos, de incentivación del extractivismo, de restricciones, como vamos a ver, y esto debe estar, me parece, involucrado con esta característica en este proceso constituyente. Y en ese marco, la centralidad de la problemática energética en el contexto de la cuestión climática yo creo que es central. Asumiendo la crisis climática como el principal problema socioambiental al cual nos enfrentamos como sociedad, los límites
a los cuales nos enfrentamos como sociedad, los límites de los materiales, los límites en los sumideros y la desigualdad, creo que son los temas centrales que ubican, en todo caso, a por qué la energía es un tema que tiene que estar involucrado en un proceso constituyente en este momento. ¿Por qué? Básicamente porque hoy la energía es la restricción. Hoy la energía es una restricción al, entre comillas, desarrollo. No podemos tener cualquier desarrollo, solo podemos tener el desarrollo que nos permite el abandono de los combustibles fósiles, pero la incorporación de energías renovables, pero sabiendo los impactos que produce y sabiendo que no vamos a poder tener a disposición la misma energía que tenemos hoy, la misma cantidad de energía que tenemos hoy, porque no van a alcanzar los materiales, los minerales, etcétera, en el planeta para sostener este tamaño de estructura energética. Con lo cual, este modelo de restricción, que es un modelo en definitiva al cual nos vamos a ir adaptando poco a poco y lo vemos día a día en la geopolítica global con las crisis que se están produciendo. Vemos hoy parate en el sistema industrial chino por dificultades con el carbón, vemos conflictos por los combustibles líquidos y el Brexit en Inglaterra. Vamos a un mundo de restricción y de disputa geopolítica por el acceso a los recursos más fuertes. Y en ese marco es el que están discutiendo la constituyente ustedes. Por eso es sumamente importante involucrar esta dimensión de lo que significa la necesidad del cambio del sistema energético, ¿no? Y en este marco discutir o disputar una idea que para mí hoy es errónea, de la idea de las políticas energéticas como políticas transversales de las políticas de desarrollo, ¿no? Y en ese marco pensar justamente que la restricción es energía y que en todo caso debemos discutir qué desarrollo, qué modelo de desarrollo, qué modelo productivo podemos disputar o podemos tener en el contexto de restricción energética. Debemos pensar acerca del negocio de la energía, ¿no? Debemos, en ese marco, o con este paraguas de restricción y de crisis sistémica, incorporar la temática de la energía en la Constitución. Planteando, como decía anteriormente, que no estamos planteando un cambio de matriz energética, que estamos planteando un cambio de sistema energético entendido como un conjunto de relaciones sociales que nos vinculan a nosotros como sociedad con la naturaleza y que está determinado por las relaciones de producción claramente. Y en ese marco cobra lógica la discusión de la conceptualización. Si seguimos asumiendo, como expresan prácticamente toda nuestra normativa neoliberal, a la energía como una forma de capital puesta bajo la ley del valor, privatizable, acumulable, obtención de renta, o concebimos la idea de la energía como un patrimonio, como un derecho, como nos decía Eduardo Budina, como un patrimonio que nos está en tanto algo que nos es legado y algo que legamos, y un derecho, en definitiva, como todos los derechos, ¿no? Como construcción social, en definitiva, el derecho a la energía en este marco. Y en ese marco, pensar el régimen de desarrollo que priorice la equidad, la participación, la descentralización en ese marco. Yo creo que, miren, hay un ejemplo, yo creo que deberíamos revisar nuevamente también de lo que fue el proceso de la Constitución de Montecristi, ¿no? Que es un ejemplo muy interesante de poder ver cómo la temática en ese momento en la Constitución se incorporaba como soberanía energética, cómo la temática de la soberanía energética en la Constitución de Montecristi permea gran parte de los sectores de la misma Constitución, desde lo que significaba la economía popular hasta el modelo productivo, etcétera, etcétera. Me parece que hay un gran ejemplo, más allá de que lamentablemente mucho haya naufragado después en la vida política concreta. Creo que el ejemplo del debate y lo que se incorporó explícitamente en el proceso constitucional ecuatoriano en ese momento es una muestra muy, muy interesante para plantear, porque eso es lo que permite incorporar también las cuestiones que, respecto a las necesidades energéticas para una vida digna, que en definitiva preserve los ciclos naturales, que es como estaba por lo menos expresado también en la Constitución de Montecristi. En ese marco, disputar la idea de desmercantilización o economía verde. Claramente, en mi opinión, debemos ir a un modelo de desmercantilización donde en realidad las necesidades no las determinan los mercados, sino otro tipo de lógica alrededor del desarrollo social. Y creo que ahí debemos dar una disputa fuerte respecto a las miradas de economía verde actuales, que en definitiva intentan plantear a partir de la mercantilización de aquellos sectores que aún no fueron mercantilizados como única opción de desarrollo. Yo creo que ahí debe haber una disputa conceptual
fuerte también respecto a cuáles son las lógicas que funcionan en este sentido. Y en ese marco, por supuesto, que va a ser clave discutir la propiedad. Creo que Ximena hablaba de lo privado, lo público en algún momento. Yo creo que tenemos que ir en el sector energía, en el sector servicios públicos, en el sector agua, que son sectores que van a ser cada vez más conflictivos y más críticos en el desarrollo futuro, ir a modelos de desprivatización, ir a modelos públicos, pero público, no necesariamente lo público estatal que conocimos también, porque también vimos que hay dificultades con lo público estatal, en donde lo público estatal posiblemente juegue un rol en determinado momento, pero yo creo que tenemos que explorar otro tipo de instituciones, otra institucionalidad de lo público, como lo comunitario, lo colectivo, lo cooperativo, etcétera, que debe estar de alguna manera reflejado en el proceso constituyente para abrir un camino a estas otras formas de lo público que nos permitan no solo discutir la propiedad, sino discutir el modelo de gestión de esa propiedad. No necesitamos solamente que sea público, sino que sea gestionada democráticamente, participativamente, colaborativamente, y en ese marco se trata de discutir propiedad, pero se trata de discutir también estas otras herramientas y de qué manera, en definitiva, pensar procesos y mecanismos que nos permitan avanzar en un sector energético público, participativo, democrático, con una parte estatal y otra parte muy grande no estatal. En ese marco yo creo que es muy importante el carácter de fortalecimiento de lo público por sobre el resto de los planteamientos. Y en ese marco plantear lo comunitario, lo cooperativo, como estamos planteando. 2 o 3 cuestiones para no alargarlo mucho más y para poder tener un espacio para debate. Claramente la temática que estuvo planteada aquí también por Ximena y María Luisa de las pobrezas energéticas o el acceso, también yo incorporaría la temática de las tarifas, la temática de las disputas que hay alrededor de las tarifas, y 3 o 4 puntos que me parecen centrales, que es, en definitiva, poder discutir y plantear la lógica o la relación entre energía y satisfacción de necesidades humanas. Yo creo que claramente en la medida que no podamos construir una sociedad que necesite menos energía y materiales para satisfacer necesidades humanas, en un contexto de desigualdad va a ser imposible adaptarnos a los límites al desarrollo. No me voy a referir a las políticas energéticas locales, claramente estuvieron expuestas acá, creo que coincido en eso plenamente con el tercer punto que planteaba Ximena. Yo creo que ahí está la clave, yo creo que está la clave en la construcción o en la posibilidad de construcción local de políticas energéticas, y agregaría 2 o 3 cosas nada más puntuales o tal vez telegráficas que yo creo que deben estar también cruzadas fuertemente en la discusión del debate constituyente, y que es, por ejemplo, la vinculación entre energía y las políticas de hábitat, por supuesto, la vinculación entre energía y las políticas de agua. Creo que eso ustedes saben mucho más que nosotros de eso y tienen más experiencia por el lado negativo, digámosle así en todo caso, pero que seguramente van a plantear en esos términos. Pero me da la impresión que debemos ver en cada punto por qué la energía es una restricción en todo caso y de qué manera el debate energético permea algunos otros de los debates en los cuales estamos involucrados. Yo dejaría hasta allí, Lucio, si te parece, y así puede quedar espacio para el debate. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, nos ha dado una panorámica, ¿no?, de una serie de nudos que son parte del debate de la transición y del tema energético y sus características en la región, y que sin duda nos pone quizás otro contexto, ¿no?, que tiene que ver con lo sistémico, con ir más allá de discutir la matriz, como dice Pablo, o las tecnologías, sino que finalmente quizás el cambio más paradigmático que se requiere construir en este tiempo para enfrentar las distintas crisis que estamos viviendo. Así que creo que ha puesto una serie de temas que son muy interesantes y muy ricos para abrir el debate junto a las exposiciones de Ximena y de María Luisa. Vamos a abrir la palabra.
las personas que están por Facebook pueden escribir en la caja de comentarios sus apreciaciones, sus consultas, las vamos a ir recogiendo para transmitirlas en el desarrollo de esta parte del foro. Y a las personas que están acá en el Zoom, les pediríamos que levanten su mano y damos la palabra para recibir comentarios, sugerencias, preguntas a nuestros panelistas. Queda abierta la palabra. Hay una palabra de Erendira. ¿Sí? ¿Puedes tomar tu palabra? Sí. Muchas gracias por estar acá. Te dejo abierto el micrófono para que lo puedas expresar. Sí, muchas gracias, compañeros. Este es un foro muy importante para toda la región de América Latina. Nosotros desde México, yo pertenezco al Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros como organización sindical, junto con una asociación de usuarios de la energía eléctrica, estamos promoviendo, por ejemplo, una iniciativa para que se modifique el artículo 4 constitucional para que la energía eléctrica, el derecho a la energía eléctrica sea considerada un derecho humano. Y esta pues es una lucha que ya llevamos desde hace casi 11 años, en vista de que pues las tarifas de electricidad aquí en México son altas. En los últimos años se han estado incrementando demasiado, que ponen a la ciudadanía en la disyuntiva de comprar alimentos o pagar la electricidad. Entonces, pues igual, en ese sentido, pues estamos totalmente de acuerdo con la exposición de los compañeros de que es muy importante estar impulsando este tipo de iniciativas. Aquí en México, el Congreso, los diputados no nos han hecho caso, se han entregado estas iniciativas ciudadanas, acompañadas, respaldadas por 300,000 firmas. Las hemos presentado en 3 ocasiones esta iniciativa, sin embargo, pues hasta ahora no ha podido siquiera subirse a la Cámara de Discusiones. Entonces, es importante esta lucha y pues qué bueno que podamos vincularnos como organizaciones para poder apoyar este tipo de iniciativas y este tipo de foros como el de esta tarde. Gracias. Muchas gracias a ti por estar participando de este foro y por tu aporte en este foro. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, nos están transmitiendo algunos comentarios que se están haciendo en Facebook, saludando este foro. Lucía Sepúlveda tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la organización del foro, sin duda muy, muy necesario, y por la calidad de las presentaciones que hemos visto. Quería referirme a 2 puntos. Uno, lo que significa la implantación de estos parques eólicos intensivos en uso del territorio y el cambio de uso de suelo, particularmente en lo que se refiere a territorios que tenían uso agrícola, o sea, producían alimentos. Y aquí hay un ciclo que me decían compañeras que trabajan en estos temas en una comunidad, el Ciruelo, que está invadida por proyectos de este tipo. Hay 243 máquinas en el proyecto, en un territorio pequeño,
cerca de Los Ángeles, en la zona del Biobío. Y son todos territorios que tenían uso agrícola, pero que a la vez han estado siendo previamente despojados del agua. Entonces hay como una colusión para avanzar hacia este otro uso, primeramente despojando a las comunidades. Entonces hay que tomar en cuenta también aquello, porque se les presenta como solución a la gente el tener estos parques eólicos, porque ya no pueden o les es más difícil cultivar. Pero siempre volviendo a lo que señalaba con mucha justeza el compañero de Rosario, ¿no? De poner todo esto en el contexto de la crisis que vivimos, es más importante que nunca la soberanía alimentaria. Y si no vamos a poder abastecernos de alimentos, porque todos nuestros suelos van a estar ocupados por parques eólicos, que además esa gente va a ser expulsada de los territorios, porque no van a tener ya nada que hacer allí, ya sea de comunidades indígenas o bien de comunidades campesinas. De manera que ese es un punto que yo creo que tenemos que resaltar bastante, enlazándolo, o sea, moviendo estos dos conceptos que me parece están vinculados, la soberanía energética, es decir, el derecho a la energía de las comunidades y particularmente de las comunidades que son víctimas de injusticia ambiental, y paralelamente la soberanía alimentaria, que en un momento de crisis climática cobra también relevancia por la pandemia y por todo lo que estamos viviendo en general. Y el otro punto que quería destacar es que me gustaría, yo soy miembro de Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio, que también se tomara en cuenta lo que son los tratados de libre comercio en cuanto a estos planes globales, ¿no? de cómo se mueve la energía, puesto que estos tratados son los que garantizan que venga la inversión en estos megaproyectos, sin considerar las comunidades, sino que son los negocios, ¿no? Entonces tenemos agronegocios en el tema agricultura, tenemos agronegocio forestal también un poco, y por supuesto la minería. Así que quisiera también que tal vez quienes están estudiando y profundizando este tema, que desde luego no es de mi competencia, pero por eso mismo estoy acá para aprender, que tomaran en cuenta y seguir impulsándolo y firmando y ratificando tratados de libre comercio en este contexto de crisis climática es también una aberración, de verdad, por todo lo que significa el aumento de emisiones, digamos. Bueno, ustedes, ¿para qué voy a abundar en eso si ustedes lo saben, ¿no? Pero es este modelo exportador afincado en estos tratados de libre comercio, es muy afín a la manera como están planteando este capitalismo verde, porque el hidrógeno verde no va a salir solo de Chile, ¿no? Necesita estos vehículos de los tratados, y por eso la Unión Europea ahora está cabildeando muy intensamente, haciendo un tremendo lobby para que de una vez por todas, y antes que se firme la nueva constitución, ellos puedan tener su negocio asegurado. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Lucía. Vamos a transmitir algunos saludos y consultas también que están llegando por Facebook, de Estefanía Vega, del Comité Socioambiental de la Coordinadora 8M. Dice: tremendas presentaciones, siempre un gusto oírles. También ha llegado al Facebook de la Fundación Rosa Luxemburgo un saludo de Alberto Acosta. Alberto fue presidente de la Asamblea Constituyente Ecuatoriana, la Constitución de Montecristi, como mencionaba Pablo. Dice: gran aporte, Pablo, sumado a las exposiciones anteriores. Hay muchos elementos para profundizar el debate en la Convención chilena. Saludos a la compañera mexicana, tiene toda la razón, esta cuestión interesa a toda la región. ¿Alguien más quiere tomar palabra de las personas que están acá en el Zoom? No veo. Hay un comentario de Álvaro Toro. Quizás lo podrías hacer directamente, Álvaro, a la audiencia acá. Sí, gracias. Un saludo a todos. Muy interesante
tres exposiciones. Yo lo que pienso, es decir, está dicho ya por los expositores, o supongo, o subdicho, pero a mí, a la gran pregunta que yo creo que siempre hay que hacerse al principio es, ¿energía para qué? ¿Sí? Porque incluso uno, no sé, se puede imaginar una situación desesperante donde está, no sé, en una isla perdido y requiere quemar el bosque porque no hay otra forma de sobrevivir. Pero uno se pregunta ahí, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué quemar el bosque? O en este caso, no. Y yo creo que esa es la gran pregunta y eso es la que relaciona, para mi gusto, toda propuesta de energía popular, como la llama Pablo, con el modelo en general, ¿sí? Para mí es muy clave eso, digamos, y justamente lo que graficaba un poco Lucía, digamos, ¿sí? Esta relación directa, digamos, ¿sí? De que la energía es con un propósito, ¿sí? Y si el propósito es alumbrar o generar energías para industria extractivista, o puro comercio, o puro tráfico de mercancía, no nos va a faltar, siempre nos va a faltar energía, sea verde, sea amarilla, sea de negra, pero tenemos que aprender, más aún en una sociedad donde los seres humanos somos tantos a esta altura. Y esa pregunta yo creo que y esa pregunta para mi gusto le hace mucho sentido a la gente no tan activista como nosotros, ¿sí? O le debiera hacer sentido, puede que me equivoque, porque en realidad, pero le debiera hacer mucho sentido a la gente. ¿Para qué usted quiere energía? ¿Para qué necesita más energía? Era un poco eso lo que escribí. Gracias. Bueno, vamos a tomar una consulta de Dielo Trouda, que también la ha hecho a través de Facebook. Dice, quería sacarme una duda. ¿Las empresas de servicios energéticos están también subsidiadas por el Estado? ¿Estas deben pagar algún tipo de canon? ¿Hay algún tipo de regulación tarifaria? Deja plantear esas preguntas y Alberto Acosta se entusiasmó porque nos hizo llegar otros comentarios. Dice, una primera gran conclusión, no se trata de producir cada vez más energía para satisfacer una demanda siempre creciente en clave de la demanda de acumulación del capital. Tampoco es suficiente, aunque sí importante, sustituir los recursos energéticos fósiles y no renovables por energías renovables y cada vez más limpias. El uso eficiente de la energía también ocupa un sitial significativo en esta transformación de la matriz energética. Tenemos un par de minutos. Si alguien más quiere hacer algún comentario, consulta, y pasaríamos para que nuestros panelistas puedan a su vez comentar los comentarios o responder las preguntas que han quedado sobre la mesa. ¿Alguien más? Pasamos entonces a una rueda de comentarios, preguntas, respuestas a las preguntas, perdón, de nuestros panelistas entonces. Partimos en el mismo orden. María Luisa, ¿quieres hacer algún comentario, complemento? Sí, gracias. Sí, dos cosas que quedaron y una que se planteó también en el chat y en las consultas. Con respecto al tema del agua, también quería señalar que hay que tener en cuenta con este tema de los recursos naturales, que hoy día, volviendo a lo que podría ser el desarrollo del hidrógeno verde, que hoy día se está planteando no solamente el uso de agua dulce, sino que también el agua de mar. Y para nosotros, viendo lo que está ocurriendo en el norte, con las grandes plantas de desalinización, también nos produce un poco de inquietud, por decir menos, digamos, de lo que puede ocurrir, sobre todo con la devolución de lo que nosotros llamamos las salmueras, o el concentrado que queda del agua para el proceso electroquímico, digamos, de separación para la producción del hidrógeno. Entonces, están viniendo nuevos desafíos también en los tipos de impactos ambientales.
Ya no sé si todos estamos preparados para ver cómo puede involucrarse o intervenirse en los ecosistemas, sobre todo los ecosistemas hidrobiológicos, digamos, con este tipo de nuevos impactos. Así que también una alerta para ese lado, que no solamente estamos viendo los derechos de aguas territoriales o derechos de aguas no superficiales, sino que también ver el tema del agua de mar, ¿ya? Y dónde pueden desembocar los impactos ahí. Y por otro lado, me queda dando vuelta una consulta y un comentario que hizo Alberto Acosta sobre el tema de cómo nos movemos como sociedad en el tema de energía. Sí, yo creo que este tema de esta curva histórica del PIB versus el crecimiento de un país en función de la cantidad de energía que usa, etcétera, y la famosa llamada curva de desacople, creo que es súper importante, que todavía tenemos una deuda en la eficiencia energética, ¿ya? No está todo dicho, creo que no solamente hay que apuntar, y comparto lo que dice Alberto, de solamente apuntar a energías limpias, energías renovables, no convencionales, sino que también hacer mayores esfuerzos en la eficiencia energética, ¿ya? Hoy sabemos que las construcciones en Chile no cumplen con todos los requisitos, con los estándares mínimos en este largo país que tenemos climas tan diversos, y que por lo tanto las construcciones no pueden ser las mismas, y que no están obviamente cumpliendo ni satisfaciendo los mínimos condiciones en cuanto a eficiencia energética. Entonces, creo que también es un tema que debe debatirse, no sé si en la constituyente propiamente tal, pero sí hay que promover esfuerzos para el tema también, y comparto, de la eficiencia energética. Bueno, y con relación a los sistemas de los servicios, la consulta que se hacía, bueno, sí, son sistemas concesionarios, o sea, hoy día llaman lo que se llaman las grandes licitaciones, de donde se presentan las empresas y licitan, digamos, el Estado, quienes se van a presentar con distintos proyectos de energía que puedan, digamos, dar una rentabilidad a cada uno. Y ahí empieza el juego de cuánto es el tema de la generación versus el tema de las tarifas, digamos, hasta cuándo vamos a resistir este modelo, y si este gran tema de licitaciones macrozonales, por decirlo así, es lo más correcto de hacer, o debe definitivamente cambiarse. Muchas gracias, María Luisa. Jimena. Bueno, sí, yo quería agradecer los comentarios, las consultas, y yo quería hacer una mención respecto a lo que planteaba Lucía, con todo, digamos, el sentido que tiene, ¿no?, esta interrelación de soberanías. Y mencionar que en términos de los proyectos que hoy constituyen una amenaza para la soberanía energética, pero también a la soberanía alimentaria en el territorio, los proyectos eólicos son un tipo, pero también otro, y que es creciente, que ha aumentado y que además ha aumentado en términos de superficie, son los proyectos fotovoltaicos, que requieren una superficie amplia porque los paneles son extensiones, y están en efecto en esta región, en la región de la Araucanía, generando disputas con las comunidades mapuche, porque se ubican y aprovechándose de las históricas irregularidades que tiene la forma de ocupación del territorio, la legalidad impuesta por el Estado, que tiene una historia de irregularidad, de ocupación, de usurpación y de despojo, ¿no? Muchas de estas empresas han tenido conflictos con comunidades que están en una reivindicación histórica por efecto de cuál es la historia de esa propiedad, la historia de esa tierra, de ese territorio. Entonces, ese ha sido un conflicto no previsto por estos capitales internacionales, que a veces se gestan por gestores locales o empresas intermedias, que no está dentro de sus repertorios, ¿no? En quién es la comunidad, recordando este mapa de
quiénes están en el territorio, quiénes son las comunidades locales, cómo se habita el territorio. Esto no está siendo visto por las empresas. Entonces acá también yo veo que hay caldos de cultivo de aumento de la conflictividad. Si ya los proyectos energéticos son conflictivos, mi impresión es que esta conflictividad va a aumentar. Lo mismo que se mencionaba respecto a los proyectos eólicos, esto de que comenzaron una primera forma de acercamiento con campesinos, comunidades mapuche, que se decía en un primer lugar que no eran proyectos que generaban grandes conflictos porque las empresas eólicas estaban disponibles a generar mejores condiciones de beneficio. Eso también se ha derribado como mito. Y eso se ha derribado como mito cuando las comunidades observan cuáles son los impactos en términos ambientales, en términos de la vida cotidiana, los efectos a la salud, los conflictos sobre el sueño de las personas que están todo el tiempo sometidas a esta iteración de las hélices de los proyectos eólicos. Entonces también allí hay una cuestión que yo creo que va a profundizarse, que es en definitiva esta improcedencia de las maneras en que las empresas de energías renovables se vinculan con la comunidad y de cómo no es suficiente esta retórica del no impacto o de la energía limpia. Y bueno, respecto a lo que planteaba Álvaro Toro, claro, completamente de acuerdo, hay una necesidad de disputar y discutir qué energía para qué, y qué energía y energía para qué, y yo creo que es imprescindible esta escala local en esta relación respecto a qué decidimos, cómo fomentamos nuevos mecanismos para los procesos de toma de decisión a escala local territorial, porque no se está pensando entonces esta dimensión para hacerse esas preguntas fundamentales. Y esas preguntas fundamentales están interrelacionadas con los modelos de vida digna que nos pensamos en el futuro. Y esos modelos de vida digna también entonces miran las consecuencias hoy día, y en ese sentido yo quiero decir también que una de las consecuencias del modelo energético o de la falta de los vacíos de política energética también están siendo en las ciudades del centro-sur de Chile los altos niveles de contaminación que existen durante la mayoría de los meses de invierno y otoño, que son muy serios, que son muy graves, que implican efectos sobre la salud de las personas que aparecen completamente invisibles hacia el resto del país, que aparecen como, bueno, una cuestión no evaluada finalmente, pero que también está siendo caldo de cultivo del malestar también de la población y de las retóricas no cumplidas respecto al acceso, equidad y pobreza energética. Eso. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Jimena. Nos han llegado una pregunta, la voy a tomar después mejor. Pablo, ¿tú quieres responder alguna de las consultas que ya se han vertido al foro? Estaba viendo la de Eduardo Giesen, que está ahí. Si la puedes tomar, excelente. ¿Creen que la energía puede concebirse en el debate constitucional en el nivel que le hemos asignado desde los movimientos sociales al agua? Es decir, no privatizable o no concebible como objeto de lucro. Bueno, sí, yo coincido con esa mirada de lo que yo planteaba anteriormente, que tenemos que ir o deberíamos pelear en la constituyente la desprivatización del sector energético, y lo mismo que del agua, y sobre todo, y aprovecho para cerrar, para no hacer largo también, yo había pensado una serie de cuestiones medias telegráficas para plantear. Una era justamente esto, el tema de la propiedad y el derecho, ¿no? La relación entre propiedad y derecho yo creo que es clave en la discusión constituyente, y eso es un tema que encaja justamente en el marco de lo que se espera de un marco constituyente, ¿no? Definir estas cuestiones, definir el estatus de la propiedad, el estatus de derecho de determinadas cuestiones, me parece que es justamente sensible al debate constitucional, lo mismo que el estatus de la gestión, el modelo de gestión de la energía, si vamos a un modelo más descentralizado, más local, qué tipo de participación. Yo creo que justamente ese es uno de los elementos de debate
constituyente, ¿no? Por eso me parece que es clave. Agregaría posiblemente 2 cruces puntuales, ¿no? Creo que Ximena recién lo planteaba, pero estuvo planteado también el cruce entre salud y energía, ¿no? Creo que también debemos instalar el cruce entre salud y energía, porque tiene que ver con el hábitat, tiene que ver con no solo con los impactos ambientales que produce la contaminación, etcétera, etcétera. Otro cruce que me parece que es importante con energía es el de infraestructura, porque en gran parte el tema de infraestructura, que en muchos casos se hace con dineros públicos, terminan consolidando o no un determinado sistema, ¿no? Un determinado estatus de consumo de energía, de relacionamientos también. Entonces la temática de la infraestructura es un tema también central. Y planteando telegráficamente, yo cerraría con 2 cosas más, además de la gestión y la lógica de funcionamiento del sistema. Me refiero a si es un sistema con funcionamiento o regulación de mercado abierto, o es un sistema desmercantilizado y con lógica de necesidades y de para qué y para quién, o no. Yo le agregaría en todo caso la cuestión de los límites y las desigualdades. Yo creo que tiene que estar expresado también en el marco de la constituyente la temática central de disminución de las desigualdades, en este caso en lo que respecta al acceso a la energía, que tiene que ver no solo con el acceso, sino con las tarifas, con acceso digno, bueno, todas esas cuestiones que se plantean. Y yo agregaría un punto más, me parece que no estuvo planteado y me quedé pensando, que es en realidad la vocación por la integración regional frente a estas cuestiones, ¿no? Porque claramente, como decía, por lo menos la visión que uno tiene del tema es que vamos a un mundo con más restricciones, con más dificultades, con lo cual la posibilidad de desengancharnos de una globalización que va a ser mucho más compleja y pensar en encontrar soluciones regionales a estos problemas, me refiero a regionales pensando en bioregiones, en regiones más sistémicas y en definitiva en comunión con los países de la región. Creo que sería muy interesante si se puede avanzar, por lo menos desde el proceso constituyente chileno, en una vocación de integración regional que nos cuesta tanto recrear, para poder trabajar en nuestras bioregiones. Uno no puede imaginar a la región de Magallanes no interactuando mucho más con la región de la Patagonia Argentina o la región, claramente, y ahí hay que construir una realidad distinta que supere las divergencias limítrofes, ¿no? Y ahí me parece que lo que tiene lógica es la idea de construir alternativas no nacionales, sino bioregionales también, ¿no? Y en ese marco me parece que hay también un resquicio para pelear en la constituyente algunas alternativas a esto, ¿no? Yo creo que están ante un momento magnífico y ojalá se puedan incorporar muchas de estas herramientas en la constitución. Creo que podría llegar a marcar en gran parte, bueno, siempre estos desafíos son políticamente muy estimulantes y ojalá podamos incorporar estas cuestiones que nos sirvan en realidad también a los otros países de la región a pelear estas cuestiones. Muchas gracias, Pablo. Bueno, este espacio y el trabajo de la red, un actor o actrices importantes en su impulso ha sido la Fundación Rosa de Luxemburgo. Hay algunas compañeras acá de la oficina de Buenos Aires, de San Pablo, del programa de clima. No sé si quieren entregar algún mensaje, una reflexión de cómo la Fundación está enfocando, abordando estas cuestiones a nivel de la región. Florencia. Claro, estaba viendo a ver si Elis quería también intervenir, o Tati, que está también acá con nosotros desde la oficina Conosur. Nada, desde la Fundación ya hace un tiempo venimos impulsando los debates en torno a la transición energética. Hemos ido configurando en conjunto con las organizaciones de Argentina, de Uruguay y de Chile en un primer momento las nociones en torno a lo que sería una transición energética popular y las necesidades. Mucho de esto se habló hoy. Yo creo que me quedo por ahí un poco con lo último que dice Pablo, que de todas formas, si bien el escenario es cada vez más complejo y las asimetrías norte-sur cada vez se van a ir complejizando más,
el escenario chileno es un escenario hoy que abre posibilidades para pensar en alternativas, y también esto último, ¿no? Para pensar en otras formas de integración regional que incluso apunten más hacia lo comunitario y hacia las demandas desde lo comunitario, hacia los estados nacionales, y a reconfigurar otra relación estratégica de los estados nacionales del sur global en relación al norte para los próximos años, ¿no? Porque también sin esa otra relación estratégica basada en la integración regional, el escenario va a ser cada vez más complejo. Todavía estamos muy lejos de eso, pero bueno, la Fundación siempre acompaña desde Argentina, desde Chile, desde Uruguay, y también desde el programa Clima en la región, estas iniciativas. La verdad que agradecerles, porque para nosotros es un gran aprendizaje. Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, Jimena y Pablo, y obviamente a los compañeros de ORCA. Bueno, muchas gracias, compañeras. Estamos cerrando este conversatorio. Sin duda, bueno, son aportes muy importantes que nos han entregado. Como lo planteábamos en un comienzo, este es un punto de inicio para avanzar en los debates relativos a la energía y cómo estos se insertan en el proceso constituyente y ojalá en la nueva constitución. Sabemos que si bien hoy día hay una intencionada ausencia en este debate, ¿no? Por la importancia que tiene la energía, y sobre todo la energía concebida como una mercancía, como un negocio y como una fuente de generación de riqueza para grandes corporaciones transnacionales que están presentes en nuestro país en toda la cadena de la energía. Como lo comentábamos, Chile tiene un modelo energético privatizado en un 100%, ¿no? Entonces, producto de las políticas neoliberales, producto del Estado subsidiario concebido en la Constitución del 80 y que pone como desafío justamente lo que nuestros panelistas han planteado acá en distintas dimensiones, tanto de la energía concebida como un derecho, de la energía como un bien común, de la descentralización, bueno, de una serie de planteamientos de la justicia ambiental, del ordenamiento territorial, de una serie de concepciones que no solo van a ser abordadas en la Constitución como una cuestión ligada a la energía, sino que también hay otras temáticas que esperamos que sean recogidas en este proceso de debate constituyente, que también van a determinar el modelo energético y su perspectiva a futuro. Así es que junto a las cuestiones propiamente energéticas y a estos otros temas, como por ejemplo concebirse como un Estado plurinacional, eso cambia la perspectiva de cómo se va a administrar los distintos territorios y el rol que van a jugar los distintos pueblos en este proceso, o también cómo esperamos tener una constitución feminista, una constitución que erradique todas las formas de violencia, cómo vamos a tener una constitución que consagre los principios socioambientales o los derechos de la naturaleza. Son cuestiones que sin duda van a cruzar también este debate de la energía en conjunto con otras temáticas de la democratización, de la descentralización. Bueno, sin duda grandes desafíos, como decía Pablo, también desafiantes, y que nos abren muchas esperanzas de lo que estamos prontos a construir en este proceso colectivo que se abre a partir del estallido social de octubre del 2019, pero que es la continuidad de muchas luchas que se vienen dando en nuestro país en distintos ámbitos. Así que yo con esto quisiera cerrar, animarlos a que sigamos en este proceso de alimentar el debate. Es muy necesario para el proceso constituyente, y que esto se motive también desde los movimientos, desde los territorios, y que pueda permear la instancia de la Convención Constitucional
como espacio donde finalmente se van a materializar los articulados de la nueva Constitución. Así que muchas gracias. Bueno, primero a María Luisa, a Jimena y a Pablo, y a todos los que han participado en esta tarde-noche de este foro. Les agradecemos profundamente y los dejamos invitados e invitadas para próximas instancias en que podamos continuar este debate y esta construcción. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Saludos, un abrazo. Buenas noches.